Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida de la Universidad Católica de Salta, de la Escuela Universitaria de Educación Física. Damos inicio a esta primera semana universitaria de la educación física, algo que hace tiempo que deseábamos, que queríamos generar, que queríamos armar. No es una situación eventual, es fruto de diferentes acciones que se dan en el marco del profesorado, de la tecnicatura, del pregrado, de las licenciaturas, de la especialización y la maestría. Un poco el desafío de nuestra universidad es poner en el centro al estudiante, trabajar sobre las competencias, la internacionalización y sin duda el tema que hoy nos aboca, que es la investigación. El eje tiene que ver con pensar y repensar nuestras prácticas en el campo de la educación física y creemos fundamental a la investigación como parte, como aporte clave, vital en esas prácticas, para repensarlas, para mirarlas, observarlas, para hacer aportes innovadores, para desafiar esa actualización y revisión constante. Nos van a acompañar esta tarde tres profesionales de destacada trayectoria, grandes profesionales y grandes personas. Valeria Emiliosi, ella es doctora en la Universidad Nacional de La Plata y aparte nos acompaña y trabaja dentro del equipo docente de la licenciatura en lenguajes expresivos. Bienvenida Valeria, muchas gracias. Sabemos que Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Sabemos que está haciendo el Congreso Internacional de Educación Física en la Universidad de La Plata y bueno, que te tiene a vos también como parte, así que agradecido doblemente. El doctor Alixon Reyes de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, Alixon, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos firmado una articulación con la Universidad Adventista de Chile que ha ido avanzando y que nos ha permitido, entre ellos, realizar este conversatorio. Y está nuestro referente del área de investigación de la Escuela Universitaria de Educación Física y la Unidad Académica, el doctor Pedro Gutiérrez, de la Universidad Católica de Salta, amigo, colega y compañero de la casa. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias. Por lo pronto, Lucho, doctorando, pero te Doctor, agradezco mucho. que te pongo toda la ficha, Pedro, por eso. Gracias. Gracias por la invitación y esperemos que sea fructífero para todos. Nobleza obliga a darles la bienvenida de nuestro director, especialista, licenciado John Heyman, que es parte del equipo de la unidad académica, y nos acompañan el jefe de carrera, el profesor de educación física, magíster licenciado José Naranjo, nos acompaña la magíster Natalia Iyú, que es nuestra secretaria técnica de la unidad académica también. Bueno, hace un ratito estaba nuestro, también parte del equipo de la Universidad Católica de Salta, Carlos Zuccotti, que es parte del equipo y parte de la unidad académica también. Nos acompañan estudiantes, docentes, un gusto que puedan participar de este espacio. La dinámica es una presentación que comenzará la doctora Valeria Emiliosi, luego continuará el doctorando Pedro Gutiérrez y culminará el doctor Alixon Reyes, donde está puesto el eje sobre la importancia de la investigación en educación física. 15, 20 minutos, yo les voy a avisar cuando estemos llegando a ese tiempo. Va a ser breve, conciso, pero con la idea de invitar a conversar, intercambiar, a hacer preguntas. Tenemos habilitado el chat y luego de estas tres presentaciones también vamos a habilitar el micrófono para poder conversar e intercambiar. La propuesta está siendo grabada, así que seguramente después compartiremos este recurso, este contenido que quedará para acceso libre y gratuito. De esta manera damos inicio. Al finalizar, les compartiré la actividad que tenemos el día de mañana, que también es libre y gratuita para poder participar, y la del día viernes y sábado. Muchísimas gracias, nuevamente, bienvenidos. José, Luciano, te puedo en dos sí, minutitos simplemente. Bueno, quería agradecer la invitación, agradecer las propuestas que están llevando adelante. Para nosotros es de suma importancia el desarrollo de esta instancia, de esta pata de la mesa tan importante que es la investigación y cómo todo el equipo y nuestro referente Pedro Gutiérrez la está llevando adelante. Agradecemos la participación de los docentes invitados y Valeria, que ya forma parte
del equipo permanente. Bueno, si el doctor Reyes se puede sumar en algún momento a alguna formación, sería también de suma importancia, así que están las puertas abiertas. También agradecemos la participación de estudiantes de cuarto año del profesorado que se han hecho presentes en esta instancia y en los días subsiguientes también. Yo lamentablemente no voy a poder compartir con ustedes, quería ingresar para, bueno, para darles la bienvenida, para agradecerles a Luciano, a Pedro y a todo el equipo que han llevado adelante esta propuesta. Tengo que continuar con la labor docente y empiezo clases ahora a las 8, así que muchísimas gracias por la participación. Espero que sean unas jornadas de mucho provecho y bienvenidos a Bucasal y buenas noches. Muchísimas Buenas gracias. noches, Luciano. Yo tuve que salir del celular, ya pude entrar a la computadora, pero no puedo habilitar el video para que se me vea, así que pido disculpas por eso. Bueno, a agradecerte también por este webinario que hoy vamos a hacer junto con Pedro y decirles a los presentes que, bueno, nuestro director John Heyman no puede estar presente porque está en reunión de consejo, pero les da saludos y lo mejor es de este webinar. Gracias, Nati. Muchísimas gracias. Bueno, damos inicio, doctora Valeria Emiliosi, comenzamos con usted. Bueno, primero, agradecer también por estos espacios, por compartir estos espacios, porque, hace un tiempo que los acompaño y estoy ahí como profesora en el ciclo de licenciatura de lenguajes expresivos y, y en la virtualidad a veces se pierden estos espacios que son cuando uno termina de dar clase y comparte ideas, las piensa, elabora. Y y que hayan gestionado este espacio también para encontrarnos. Hace un tiempo o que con la lectura de algún proyecto de investigación, siempre he estado en diálogo de alguna manera, pero celebro que sea así ahora compartiendo este espacio. Eh, un poco en la invitación y en contar un poco la investigación en educación física. Pensaba, la idea era poner sobre la mesa dos o tres cuestiones que todo el tiempo, podríamos decir, un poco las voy trabajando en los espacios de investigación. eh, Desde el 2000, si no me equivoco, 2009, que tuve ese primer ingreso en relación al CONICET, que siempre estuve muy vinculada a los trabajos de investigación. Antes estuve mucho tiempo en el sistema educativo y y hay algunas preguntas que me generaban esas prácticas, cómo eran pensados ciertos modos de enseñar, de pensar la gestión educativa y demás. Esa cuestión más de interpelar un poco lo que me sucedía en ese marco de la enseñanza, un poco me llevó a empezar el camino hacia la investigación. Y por eso un poco, lo que traigo para compartir está atravesado también por todas esas cuestiones, ¿no? En la que uno va transitando. Entonces, bien. Pensé, para empezar a charlar algunos problemas, ¿no? Que encuentro en términos de cuando se piensa en la investigación en educación física, algunos principios y algunos desafíos, ¿no? Pensando en como en esas tres dimensiones más de agenda también, ¿no? En relación al campo de la educación física, yo voy a pensar como dos problemas en términos que, a ver, siempre estoy parada en una posición del campo de la educación física, en términos de que tenemos un objeto, esa disciplina educación, ciencias sociales y demás, me paro muy en ese campo. Dos problemas que me parece de la investigación, al menos para empezar a pensar, eh, dos cuestiones. Una cuestión que me parece está bueno a veces traerlo a la mesa, es como que cuando se piensa en investigaciones sobre el campo de la educación física, en sí, podríamos decir, se terminan construyendo en otros objetos que no son de la educación física.
y que quedan más ligados a ciencias biológicas o de la psicología, ¿sí? Que bueno, que también son discursos que han, no por nada queda ligado a eso, porque son discursos que han fundamentado, ¿no? Eh, que sea una disciplina, la cuestión de su ingreso en el sistema educativo, lo biológico y lo psicológico ha estado muy presente. Entonces digo, bueno, en términos, si pienso en investigación eh, de la educación física, esto lo pongo como un problema. Es decir, cuando hay investigaciones que en sí el lente con el cual voy a mirar esa investigación, lo miro con el objeto de otra disciplina. No es que eso sea falso y esto sea verdadero, es en términos de lo que uno puede llegar a interpretar, ¿no? Por ejemplo, siempre que digo estas cosas me surge, porque trabajo en muchos seminarios de tesis, digo, bueno, es cuando yo quisiera ver algún efecto, que puede ser efectos a veces que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, ahora todas las cuestiones de los debates que sale en relación al deporte de alto rendimiento y el efecto que eso tiene en términos, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Digo, bueno, desde mis saberes específicos, ¿qué puedo decir sobre eso? ¿Tengo los elementos para poder hacer un análisis de lo que implica eso? ¿No? Eso, ¿qué quiero decir? Cuando se construyen problemas que en sí el lente con el cual voy a mirar queda subordinado a la otra disciplina. Si sos psicólogo, bárbaro, querés ver el efecto del entrenamiento, por ejemplo, pongo este ejemplo en términos de salud mental, bárbaro. Ahora digo, si eso es un objeto de mi campo, ¿no? Yo me digo, me paro acá en el campo de la educación física. No es que ese problema no sea válido, es poner en debate, que a veces pasa mucho, que entonces la interpretación o el análisis que puedo hacer de eso queda muy sesgado por las herramientas de formación. Una cosa es decir, bueno, no, mira, yo soy médico, yo soy psicólogo, yo soy nutricionista, yo soy, ¿no? Es decir, cuando se crea un problema que en sí el lente con el cual lo miro es de otra disciplina. Entonces yo lo pongo como un problema porque es algo que sucede en términos de siempre en esas charlas de seminarios de tesis, talleres de tesis y encuentros de tesis que, digo, bueno, cuando se piensan investigaciones en el campo de la educación física, digo, ojo que ese lente no sea el objeto de otra disciplina, ¿no? Entonces lo traigo como un problema porque son esas charlas que circulan todo el tiempo, ¿no? En términos de... Pero vuelvo a aclarar, no es de que lo otro no es válido, es que si me pongo el objeto de otra disciplina, si puedo realmente entonces voy a poder abordar eso, ¿no? Por eso es una cuestión, ¿no? Entonces digo, bueno, cuando pensamos problemas del campo de de la investigación, digo, cuidado, que eso sería, porque yo digo cuidado porque lo pongo como un problema, ¿no? Porque hay muchas investigaciones sobre eso, yo lo pongo como problema, porque digo, bueno, si de mi especificidad yo puedo tener todos los elementos que me permitirían poder abordarlo. Eso es una cuestión, ¿no? Ahí. Me parece que a veces está bueno así como ponerlo sobre la mesa. Otra que yo traigo ahí, que es la investigación en educación física, otro problema que tiene, se efectúa al interior, podríamos decir, de esos procesos que a veces quedan ligados a metodologías, ¿no? Cuando la investigación se efectúa al interior de ciertos procesos que están determinados por ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver cuestiones vinculadas al aprendizaje motor, a las fases sensibles del aprendizaje, si quiero identificar el registro de una capacidad motora, es decir, ¿por qué lo pongo como en este ítem de problema? Sería cuando quiero hacer una investigación para demostrar ese proceso interno o lógica de un método, ¿no? Yo puedo decir, eh, estoy utilizando determinada metodología, ¿no? Y quiero ver cómo eso termina funcionando en términos positivos, porque creo que logro no sé, o un aprendizaje que era lo que me había propuesto como proyecto. Ahora bien, ¿por qué esto es un problema? En sí esto circula un montón, porque hay montones de libros de metodología y que tratan de explicar, fundamentar, explicar la lógica, ver por qué es efectivo. O sea, eso es súper válido. Ahora, cuando me pongo a pensar en términos de investigación, si yo quiero demostrar lo bien que funciona algo, eso es un problema. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos problema. ¿Sí? Es decir, yo quiero demostrar lo bien que me funciona algo, ¿no? Y yo voy demostrando y siguiendo la lógica. Bárbaro, perfecto. Puedo hacer
un libro de eso, puedo demostrarlo, cómo fueron trabajando las diferentes fases, etapas. Yo me hago como un mapeo de eso, ¿no? Ahora vamos a ver cómo sí podría hacer una investigación. O sea, si yo me hago un mapeo de eso, ¿no? Que eso en educación física justo hay un montón, porque lo que más hay son manuales de metodologías que han explicado diferentes fases, que cambiaron elementos, ¿no? De eso que creo que es de lo que mayor producción hay, ¿no? Digo, bueno, pero si uno lo lee en términos de investigación en sí, que se trate de explicar cómo algo funciona o funciona mejor, eso es un problema. ¿No? Ahora vamos a ver por qué un problema. O sea, en un problema si lo leo desde un lente de investigación. Si lo leo en términos de leer un manual de metodologías, está perfecto, puedo demostrar cómo fue cambiando diferentes elementos, certificar que fueron más efectivos, ¿no? Eso, por eso digo separo, ¿no? Pensando que lo leo ahora con la lente de investigación. Separo, digo, porque esos libros son súper válidos y creo que son a veces los que más se usan, ¿sí? Pero son libros de metodología y que uno puede hacer hasta un ensayo de investigación y que esa metodología que se publica sea también que se fueron haciendo ciertas cuestiones prácticas con observaciones, registros y demás, y eso queda. Ahora bien, ¿por qué? Podríamos decir, eh, esto lo voy a dejar, eh, podríamos decir, eh, eh, como un problema. ¿Por qué? Si me pongo a pensar los principios de investigación, uno de los principios de investigación implica tomar distancia de la propia práctica. ¿No? Yo al menos lo considero como un principio de idea de cómo pensar la ciencia, ¿no? Digo, bueno, yo tengo que tomar distancia con la propia práctica. Si yo voy a demostrar lo bueno que es, lo efectivo que es algo, ¿sí? Yo ahí no estoy tomando distancia, estoy demostrando lo bueno que es algo, lo efectivo, que este método cambia unos elementos, puedo demostrarlo, certificarlo, contabilizarlo, etcétera, ¿no? Ahora, si la investigación requiere tomar distancia, ¿sí? O sea, tomar distancia sería poder ver, yo siempre digo como pararme un poco en la vereda enfrente y poder ver esas prácticas, ¿no? A veces puede ser que no sea solamente mirar mi práctica, o sea, uno puede estar muy convencido, por ejemplo, de cómo viene elaborando la gimnasia. Bien, pero bueno, me tengo que parar en el campo de la gimnasia. Bueno, a ver, esto que estoy haciendo, ¿la gimnasia viene así? ¿Es lo que proponen todos los libros en relación a gimnasia? Eso ya sería tomar distancia, porque también, si bien esa práctica que vengo haciendo puede ser mi mirada, yo me voy a tomar distancia de esa práctica también porque la voy a empezar a diferenciar. Digo, bueno, no es lo mismo que esto, ¿no? Yo la pongo en una agenda ahí, ¿no? Entonces, la investigación requiere tomar distancia, eso por un lado, y empezar a ver las producciones de esa práctica. Entonces, ese tomar distancia, implica empezar a pensar un problema. O sea, yo pongo sobre la mesa un poco que pensar la investigación es pensar un problema. No un problema cotidiano. Un problema cotidiano podría ser, o sea, los adolescentes tienen desinterés sobre la clase de educación física, que es medio un enunciado que circula todo el tiempo, ¿no? Eso sería un problema cotidiano. Un problema de investigación requiere separarse, ¿no? Yo un poco empiezo a mirar el campo, de que depende del área que voy a investigar, y yo tengo que crear ese problema, ¿no? Como en muchos libros de metodología dice, el problema se crea, no está, no es el cotidiano, ¿no? Entonces, en términos de investigación en el campo de la educación física, sería tomar distancia y, cuando ahí digo el problema de investigación es teórico, ¿qué quiere decir? Con algún lente, un lente, que cada uno va a tener un lente, yo creo el problema. El problema es creado, el problema no está, lo voy a crear. Entonces, por ejemplo, ¿por qué decía que pensar en el campo de la investigación y si certificada determinada metodología, por qué eso no era investigación? Porque no tiene un problema, ¿no? Siempre, y en el campo más científico, si no sé si pensamos presentaciones a beca, proyecto, lo que dice la ABC es si hay un problema.
El problema es distanciarse, para que haya un problema, ¿no? Y se dice que el problema de investigación es teórico en el sentido que mi lente lo va a construir. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una idea, no sé, de juego, ¿no? A ver qué pasa con el juego. Ah, mirá, bueno, si un poco lo veo con mi lente, yo puedo decir que lo que aparece ahí faltan elementos del juego. ¿Pero por qué lo digo? Porque están en mi lente. O sea, mi lente creó un problema. El problema no está, el problema se construye. Un lente de juego, un lente de deporte, un lente de enseñanza, un lente de la diversidad de prácticas y conceptos que uno puede llegar a pensar, ¿no? Entonces digo, bueno, yo tengo un lente de juego. Digo, che, a ver, Alicia, ¿qué pasa con el juego? Por poner un ejemplo. Bien, claro, mirá, lo que pasa es que si mi lente va pensando determinadas cosas sobre el juego y empieza a ver lo que sucede, ahí empiezo un poco a tensionar la realidad. La tensiono, sea una política, sea lo que viene sucediendo en una escuela, sea lo que pasa en un club, sea lo que pasa en un centro comunitario. Mi lente lo tensiona. O sea, mi mirada, ¿no? Un poco como dice Bourdieu, el punto de vista crea el objeto. Entonces, cuando pienso en términos de investigación, y que toda investigación, lo primero que aparece a veces en términos de cuando un evaluador le llega cómo evaluar una investigación, te pregunta, ¿hay un problema? Bueno, el problema, cuando se dice que hay un problema, podríamos decir, no es un problema cotidiano, hay integración, no hay integración, no les gusta, no tienen interés, etcétera, sino si tu lente, tu mirada, tu punto de vista, como dice Bourdieu, pudo crear algo. Mira, si yo, mi punto de vista, lo que vengo pensando sobre el juego, cuando veo, no sé, esto, acá, me aparece esto. Pero en sí lo hace aparecer el lente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero yo me pongo un lente de gimnasia. Y no sé, qué sé yo, la política curricular habla un montón de gimnasia en el área de educación física. Ahora, no sé si cuando habla de gimnasia es lo que yo estoy pensando como gimnasia. Bueno, yo leo, con mi punto de vista crea el objeto, o sea, con mi lente empiezo a leer, ¿no? ¿No? Por eso, cuando en todo libro de metodología te dicen hay un marco teórico, el punto de vista, el lente, ese marco teórico es que crea el problema. Por eso, cuando digo, bueno, investigación en educación física, sería que también ese lente me permite tensionar algo, que después lo voy a demostrar. No lo voy a modificar, porque eso escapa a la investigación, porque queda atado a otras lógicas. Por eso yo digo, la investigación tensiona o interpreta la realidad, no la modifica. Porque eso escapa al investigador. Uno puede decir, mira, me parece que hay que pensar estas cosas, no sé, de la gimnasia, te demuestro cómo se está trabajando, que hay que pensar otros elementos, ¿no? Pongo en tensión esa realidad. Ahora, de ahí a que se cambie, no sé, la manera de pensar la gimnasia es otra cosa. Por eso, en términos de factibilidad, cuando a veces aparecen esas cuestiones y decís, no, tiene que ser más lo que vos podés demostrar. Bueno, si otro lee tu investigación, que se empiece a hacer la misma pregunta. Esta pregunta que te hiciste, no sé, en relación a la gimnasia, el juego, la enseñanza, el entrenamiento, etcétera, ¿sí? Porque lo pienso en términos más disciplinarios o en términos, no sé, decir, bueno, en relación a los trabajos de fuerza aparece esto. Bueno, ¿y mi lente qué piensa sobre la fuerza? Ahora, ¿diría lo mismo que dicen todos esos trabajos? Y no, me parece que haga algunos fundamentos, yo creo que mi lente lo crea, porque todos tenemos una mirada, todos tenemos una mirada sobre cómo pensar, un montón de conceptos, ¿no? Metí práctica, enseñanza, la idea de gestión, ¿no? Tenemos conceptos. Ahora, cuando ese concepto interpreta algo de lo que sucede, ahí aparece el problema, ¿no? Luciano, decime, porque no mire cuándo arranqué a hablar, decime faltan cinco, faltan dos Últimos cinco, justo. Bien, entonces tenemos un poco cómo se viene pensando la cosa y acá estaría la diferencia por qué, por ejemplo, en presentar qué efectiva es una metodología en términos de investigación no es una investigación. ¿Por qué no es una investigación? Porque una investigación tiene que tener un problema. Si yo muestro lo bueno que es algo, no tengo problema. Y ahí está el problema, ¿no? En ese sentido. Por eso dice que la investigación siempre tiene un problema de investigación, ¿no? A ver, puede ser que su lente sea lo que está haciendo. ¿No? Decir, mira, yo estoy convencido de lo que hago, lo que enseño, cómo lo enseño. Digo, bueno, pero a ver, ese campo, ¿está pensando como estás pensando vos? Cuando mirás con tu lente, bueno, ¿todos están haciendo esa misma lectura? ¿No? En ese sentido.
Bueno, no, mirá, yo voy a demostrar que no están haciendo la misma lectura de este lente. Y bueno, el día que haga la investigación, cuando alguien la lea, ponga la pregunta sobre la mesa, pensando que una investigación no modifica, sino que es una invitación a pensar, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo laburo mucho política curricular, supongamos, ¿no? Políticas deportivas, curriculares. Entonces digo, bueno, no voy a modificar la política, porque eso escapa al investigador, o sea, pero sí cuando alguien lo lea, que lo invita a pensar, que lo invita a pensar, decir, sí, claro, esto que dice acá se podría pensar, se podrían tener preguntas, ¿no? Es como una invitación a que el otro también se pueda hacer esa pregunta. Eso por un lado, ¿no? Como principios, ¿no? Que un poco está, trajo una cita del libro de Marraya Argenti Piovani, que un poco está en cuando se piensa una metodología de investigación, ¿no? Cuando te dicen que hay que abordar el lado epistemológico, sería siempre hay que tener un lente. Bueno, tengo un punto, mi punto de vista creó un problema, ¿no? Y después ese problema lo voy a demostrar también con la cuestión técnica. Bueno, mirá lo que dice en esta política, lo que aparece en estos enunciados de esta entrevista, ¿no? Lo que aparece en esta práctica que se puso a funcionar, lo que aparece, ¿no? Porque siempre tengo que tener las dos dimensiones. Porque tengo, si no, o hago una pura reflexión filosófica y no demuestro cómo funciona, o al revés, muestro una descripción de cómo funciona algo y si no tengo punto de vista, lo único que hago es describir cómo funciona. Y una investigación, volvemos otra vez, tiene que tener un punto de vista. Eso me parece como fundamental, ¿no? Porque eso también es lo que creó el problema. Entonces, bueno, ¿para qué te demuestro, no sé, todo esto, cómo están enseñando, cómo se está gestionando? Bueno, mira, te lo demuestro para esto, para ver que acá aparece una pregunta por mi lente, ¿sí? Me parece que eso es como clave. Eh, y el desafío, porque en esta idea de investigación me parece que hay como un desafío que es cierto desplazamiento epistemológico. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de que mi lente es superior y ahora todos tenemos que pensar, no sé, la gimnasia sí, ¿no? Sino o que el mío es verdadero y los otros es falso. No, no se lee así. Sino que esta estrategia de cómo pensar la investigación se dice que consiste en transformar las dicotomías de las bipolaridades en un campo atravesado por tensiones entre dos polos para hacer aparecer un término que no es la superación del anterior, sino que sería que dice Gadamer, los desnaturaliza. ¿Qué quiere decir? Mira, yo te muestro cómo se viene cocinando algo, mi lente interpela y lo que empieza a hacer es que como las cosas vienen siendo pensadas, les pone un freno. Bueno, que hay que pensar siempre así, pongamos un freno. O cuando se dice identificar los límites, bueno, ¿hasta acá tiene que llegar la enseñanza? ¿O falta algo? Bueno, por ahí mi lente vio que falta algo. O sea, cuando también en términos, podríamos decir, de desafíos de una investigación, sería en este sentido, bueno, si yo con mi lente pude crear un problema, podríamos decir, bueno, yo lo demuestro. Bien, pero no, porque no es así la idea de la ciencia, o sea, no es, bueno, el mío es el verdadero, el otro es falso. No, no, no. Sería para problematizar y desnaturalizar cómo se viene cocinando la cosa, ¿no? Cómo se viene enseñando, pensando en la educación, pensando en la enseñanza, pensando en la gestión. Eso que puede ser un poco, como dice Borde, el sentido común, bueno, que, no sé, lo enseño así porque, bueno, es medio la manera en la que se enseña o sentido común, podría decir, bueno, porque es lo último que apareció en metodología, es lo que implemento, eso es sentido común. Sería naturalizar que lo que es último es mejor, soluciona el problema, eso es naturalizar. Y entonces tu lente lo que hace es un llamado de atención. Entonces eso que funciona como naturalmente es desnaturalizarlo, ¿no? Ponerlo, demostrarle que tiene un límite, esto que digo, bueno, un montón pueden estar pensando que, no sé, ciertas cuestiones sobre la enseñanza del deporte. Digo, bueno, pero mi lente pudo ver ahí que, no sé, que faltaba un elemento por cómo vino pensando el deporte, cómo vengo pensando la relación deporte-cuerpo, ¿no? Lo que tenga todo mi lente. Bueno, cuando veo cómo se está enseñando, es mi lente, además de ponerle la pregunta, va a demostrar que el otro tiene un límite. ¿No? Que se puede pensar otra cosa, que se puede pensar otra cosa. Creo que el desafío, el desafío está ahí, ¿no? Que se puede pensar otra cosa, ¿no? Y que ese pensar otra cosa es lo que después habilita
¿no? En tiempos de debates tan políticos y las ciencias sociales son útiles, no son útiles, ¿no? Y todo ese trasfondo, digo, bueno, que yo pues no sé, que se pueda hacer una investigación que se demuestra cómo se está pensando la gestión y que eso tenga un límite, ¿eh? Por mi lente, por mi medio de pensar, la idea de gestión, no sé, de práctica, que yo pueda decirle, che, acá falta algo, bueno, eso tiene un límite, de desnaturalizar que esa es la mejor forma, ¿no? Bueno, y que invite a pensar otra gestión, otro modo de pensar la enseñanza, es como una invitación eso después, ¿no? Bien, esto, nada, un poco poner en agenda como todos estos debates que son un poco los que me atraviesan todo el tiempo, ¿no? Y en las charlas muchas veces de seminarios de tesis, de talleres y eso es un poco todo lo que aparece, ¿no? En ese sentido. Así que, nada, era compartir un poco esos pensamientos. Muchísimas gracias, Valeria. Sé que cuestan los resúmenes y la síntesis, pero bueno, ahí nos invitas a pensar, a reflexionar, a intercambiar. Después te voy a hacer una apreciación cuando tengamos la posibilidad de conversar sobre esto último que Sí. trajiste. Me parece muy interesante. Eh, Estimado Pedro, vamos a continuar contigo. Voy a avisarte unos cinco Perfecto. minutitos antes del tiempo. Bueno, ahí voy a presentar. Presentar. No me carga, a ver. Ahí está. ¿Se puede ver? Ahí se está abriendo. Perfecto. Muy bien. Iniciamos. Antes que nada, agradecer de nuevo la invitación sobre todo esta propuesta. Muy interesante poder llegar al debate y así, no solamente de esta temática que es una de las que más me afronta el día a día, sino también poder generar discusiones y de crecimiento personal entre diversos profesionales y el alumno. Cuando se pensó la creación de una posible temática y la idea era tan general para poder abordarla, notando siempre la importancia que tiene este tipo de acción sobre el conocimiento profesional dentro de nuestra área, se me pasaba por mi, mi cabeza mostrarles un pequeño resumen a lo cual considero cómo debe estar atribuido la investigación. En este caso es un proceso que creo que todos cuando designamos un trabajo, ya sea en la dirección o ya sea que estemos realizando dicho labor, nos va a llevar ciertas características que ya tienen un estándar, por ejemplo, la sistematización, el orden, el control, y todo esto está garantizado desde un primer inicio con el procedimiento metódico. Posteriormente, esto debe estar planificado, debe estar armado en una grilla para contrastar el mismo tiempo de trabajo y que muchas veces cuando uno planifica incluso suele atribuirse tiempos que no los tiene contemplado. Hay veces que un proyecto que ya se está investigando tarda mucho tiempo en realizarse y se pide prórrogas, sobre todo al momento de realizarse en una convocatoria de investigación, en un consejo de investigación de alguna universidad, o a veces, que es lo poco frecuente, que uno adelante ese trabajo. Generalmente está destinado en un diagrama de Gantt, que a nivel de papel, a nivel de formato, cuando uno lo presenta, así también para solicitar subvenciones a lo largo de lo que sería una temática a trabajar, no es tan real el planteo literal que se escribe, porque uno suele enfrentarse de una manera circular, donde hay veces que adelantas determinado
trabajo y otras veces no. Incluso se habla mucho a nivel estadístico de que inmediatamente haces la evaluación, en ese momento también debería hacerse el análisis. Por ende, habla de un control también de otro tipo de habilidad, que sería de las ciencias duras o de las matemáticas, y en el caso de profundizar mucho más la estadística. Esta acción de proceso también debe ser controlada para notificar que el mismo procedimiento de las labores puedan ir esquematizándose según lo planteado, que habíamos mencionado anteriormente, y siempre la característica clara que creo que también va a abordar el próximo disertante, es mantener esta sistematización como un orden dentro de la misma disciplina. Esto nos converge a decir que cuando uno investiga, intenta indagar una idea, ampliar una hipótesis, si es que la tuviese, contrastar información de certeza, porque lo único o uno cuando predispone llegar hacia a un descubrimiento es marcar certezas de una realidad y contextualizarla a partir de estos criterios, de la planificación, el control y de esta sistematización, y de ahí enfrentarse a estos tipos de diseños que uno podría luego describirlos como un análisis exploratorio, un análisis descriptivo y un análisis explicativo. Generalmente, la mayoría suele llevar, si resumimos, básicamente todas las teorías que hablan sobre investigación, desde Sampieri, Juni, hasta otros dedicados a las ciencias biomédicas, ciencias clínicas, ciencias de investigación translacional, podríamos dar este resumen, que existen estas tres formas de dirigir a una investigación, de manera exploratoria, descriptiva y explicativa. ¿Y de dónde nacen esto? De acontecimientos, de fenómenos, de relaciones, que a la par de la constante información que se va recopilando, nos permite luego generar conocimiento. Este conocimiento, que a priori será el que está más actualizado, como menciona también Bunge, se necesita una cotidiana reestructuración del mismo, e incluso no siempre va a tener la misma teorización o ley que se ha planteado en ese momento. Por lo tanto, la investigación nos lleva a pensar que necesitamos de un tiempo, necesitamos de un orden, necesitamos de, en primeras instancias, de compañías o de tutorías que nos puedan asistir, y que todos ellos convergen hacia el conocimiento, mostrando la certeza de la cual la probabilidad que tendría que ese hecho que se ha investigado o que se ha analizado o se ha explorado pueda darnos un bosquejo de la realidad provisoria que se tiene hasta ese momento. Entonces, podemos decir que las etapas que tiene la investigación en general vienen desde esta planificación, vienen desde la iniciación del escrito, del armado de una estructura metódica, desde un proyecto o presentación de proyecto, que constantemente suele tener flujos de trabajo y corrección, y que una vez bien planteado o por lo menos esquematizado en relación a la temporalización, vendrá la ejecución del mismo y a posterior el informe. Y hay algo importante que se debe destacar, que la investigación no termina solamente en el informe, sino que es el inicio como investigador, el hecho de poder generar este tipo de acción. Nuestro trabajo es la publicación, la comunicación y la difusión de la ciencia a partir de lo que se ha encontrado y a partir de lo que se ha demostrado. Por ende, cuando hablamos y nos sumergimos a la educación física, primero creo que sería interesante pensar cómo han sido nuestras prácticas en nuestros inicios y cómo es que al día de hoy se habla de investigación en la educación física. Por eso también consideramos que en una disciplina, en una actividad netamente empírica a nivel universitario, fue creciendo, se fue acrecentando con sus antecedentes en escritos, ya sea en diversas índoles o
líneas de investigación hacia la parte pedagógica, hacia la parte biológica, un acrecentamiento de estas mismas teorizaciones. Por lo tanto, pasó de un enfoque empírico de las prácticas basadas en las costumbres hacia un efecto más académico de incorporación en el ámbito y que incluso todas las universidades, tanto nacionales como privadas, hoy toman este mecanismo de alentar a los jóvenes alumnos y también a los docentes a realizar investigaciones en sus prácticas cotidianas. Y por último, la práctica científica. Esta es otra instancia que se aspira de que cada uno de los docentes pueda ir llegando hacia una forma de vida que es el de indagar, el de descubrir, el de explorar y al fin y al cabo comunicar. La investigación en la educación física ha evolucionado entonces desde un aspecto empírico hacia un aspecto académico, desde las necesidades que han tenido a nivel institucional. Y también es necesario reconocer nuestro objeto de estudio, porque muchas otras ciencias tienen este objeto de estudio, la unidad de análisis bien marcada. En nuestro caso, el foco es multidimensional, tal así que no podemos hallar uno propio y nos basamos en tomar el movimiento en sí, a diferencia de otras ciencias que lo toman netamente, por ejemplo, las ciencias de la salud que se basan en una caracterización propia. Nosotros tenemos una convergencia con otras acciones. Así es la dimensión educativa, donde el movimiento forma parte del aprendizaje de ese sujeto y lo tomamos como un medio para ver la evolución en diversas manifestaciones o paradigmas que uno puede abordar. Así mismo también la dimensión social, la práctica social que promueve y genera la vinculación de las acciones sociales de valores y de crecimientos personales cuando se enfrentan a este tipo de paradigma, y una dimensión más biológica o positivista, que es el estudio del cuerpo en movimiento, basado siempre en el proceso metódico que habíamos mencionado con anterioridad. Teniendo en claro este objeto de estudio, que es el movimiento propio producido en diversas disciplinas o acciones, podríamos caracterizar que las orientaciones que tiene la investigación en nuestro campo puede distinguirse desde un aspecto educativo, pedagógico, más hacia lo social, de un aspecto de enfoque biológico deportivo, que está caracterizado más hacia a un paradigma más positivista, cuantitativo. Y toma foco esto de atención porque el que pueda interpretar los dos tipos de modelos puede enriquecer mucho más el abordaje del conocimiento de esta certeza de la realidad, la probabilidad de que lo que yo estoy informando corresponda a una realidad provisoria o una realidad transitoria con más tiempo. Entonces, este enfoque educativo propondrá el movimiento como fenómeno formativo, el pensamiento docente y del alumno en la metacognición producida por el aprender de esa enseñanza dada por el mismo docente, la planificación curricular, la formación de un profesorado, son todas las líneas que buscaría este aspecto más pedagógico de introspección y de información subjetiva. Y posteriormente tendríamos una orientación desde el enfoque biológico, que quizás se aboca más hacia la relación de las ciencias de la salud con fisiología del ejercicio, valoración de la composición corporal, morfología y bioquímica y aspectos que incumben más hacia las relaciones entre otras ciencias. Cuando tenemos esto pensado, de que la investigación toma un gran porcentaje en el inicio de una planificación y luego se debe acrecentar cuál es el objeto de estudio que tiene la educación física y por ende luego orientarnos hacia qué tipo de visualización tendríamos al investigar, podríamos llegar hacia diversos modelos pedagógicos, tanto para lo pedagógico como podríamos estar representando en esta imagen, donde el aprendizaje cooperativo va a fomentar, además de lo que se va obteniendo desde la misma
la proyección que se hace sobre ese sujeto o sobre ese grupo, un trabajo de habilidades sociales, un trabajo que mejora el espectro dentro del comportamiento de ese grupo o lo que se desea analizar en esa impronta. Modelos de educación deportiva estructurados, donde se visualizará la porción subjetiva y la interpretación de lo que se percibe, y también la enseñanza de juegos o de la comprensión a partir de los juegos. Y por último, la responsabilidad personal y social. Esto confluye a tres aspectos importantes que son la motivación, la autonomía y también la transferencia de los valores. Entonces, si se fijan, acá llegamos a una convergencia cuando el trabajo de investigación netamente pedagógico influye sobre estas tres aristas. Esas tres se van a ir unificando cuando empecemos a incluir más los modelos pedagógicos que se habían mencionado y cuando estemos más relacionados a un aspecto más cualitativo dentro del paradigma a investigar. Por otro lado, Pedro, perdón, sí. estamos a tiempo. Redondea, por favor. Bien. Gracias. Por ende, podemos decir que tenemos diversos modelos de trabajo, hasta acá vistos los pedagógicos, y también los modelos de tipo cuantitativo que tendrán un fin netamente de valores porcentuales o valores que se puedan describir y estimar con la causa y efecto. Asimismo, para dar como un resumen, podríamos caracterizar que los diversos paradigmas que existen se encuentran, según Sampieri y otros autores, en tres tipos de enfoques, que podrían ser los cuantitativos, cualitativos y mixtos, con sus características peculiares a la hora de iniciarse en la investigación. Y por ende, también esto nos trae en un llamado a entender como conclusión, que acá quería mostrárselo: sin la publicación, la ciencia está muerta. Esto sería tanto para cualquier abordaje en el área cualitativa o en el enfoque cualitativo o en el enfoque cuantitativo, que nosotros podamos expresarnos, ya sea en una jornada, ya sea en un congreso, ya sea en revistas de investigación, y lo que estamos haciendo hoy, la socialización del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Eh, bueno, vamos a seguir con Alex. Estamos un poquito pasado el tiempo, pero creo que lo vale para el intercambio, para la escucha, para la compartencia. Estimado Alexson, todo tuyo. Allí se alcanza a mirar. Sí, Sí, gracias. Bueno, en primera instancia, agradecer a la Universidad Católica de Salta en la persona de mi amigo Luciano, agradecer por la invitación a participar en este tipo de diálogos, de debates que creemos que son necesarios y que creemos que también siempre hay que seguir alimentando. Así que agradecer por la invitación para compartir con los estudiantes, con los profesores, con los colegas que han presentado anteriormente, Valeria, Pedro, agradecerles por la oportunidad. A propósito de ello, en realidad lo que queremos hacer es una presentación mucho más eh, as- eh, considerando o cercana, ¿no? A la lógica de la pregunta en realidad. Y la hemos titulado de esta manera: Investigación en Educación Física, ¿hacia dónde dirigirla? Y a propósito de esto, y el título que marca la Semana de la Educación Física, pregúntanos, un saber humanizante, alcances y desafíos en educación física, y esto último también es interesante, desde una mirada integral. Entonces, la pregunta por lo humano y el subtítulo con el que termina la semana, desde una mirada integral,
insisto, me invitan a plantearnos este tema desde la pregunta. A propósito de saber con quiénes íbamos a compartir, esto simplemente a manera de curiosidad. Hay un trabajo que fue aceptado hace poco, va a publicarse ahora en el número de enero de la revista Colombiana de Educación, que tiene que ver con actitudes de estudiantes universitarios sobre la investigación. Si bien es cierto, las tablas son bastante pequeñas, yo simplemente me quiero remitir, este es un instrumento que fue validado, simplemente me quiero remitir a a la última pregunta que hicimos en el instrumento, que tenía que ver con preguntarle a los estudiantes si en el caso de que la universidad le ofreciera una salida distinta al desarrollo de investigación para una tesis, si ellos la tomarían. Curiosamente, en relación con el resto del instrumento que tiene que ver con actitudes que tienen los estudiantes a hacer la investigación, si bien es cierto que todos dicen que la investigación es necesaria, que les gustaría participar, que les gustaría ser incluidos en proyectos de investigación, cuando se inquiría por si la universidad le ofrece una salida distinta a la tesis, ¿la tomarían? Bueno, nosotros hicimos este estudio en tres universidades, una universidad acá en Chile, donde yo trabajo, la Universidad Adventista de Chile, una universidad en Colombia y una universidad en República Dominicana. E hicimos, por supuesto, un trabajo de carácter correlacional y comparativo con ellos. Lo interesante es que en las tres universidades, sobre el 70% de los informantes, en las tres universidades, todos dicen que sí, que tomarían algo, aquella otra propuesta, en el caso de que la universidad le dijera, ¿saben qué? Sáltense la tesis y hagan alguna otra cosa. Eso me llamó muchísimo la atención, porque de alguna forma refleja y dibuja un poco qué es lo que sentimos en el ámbito profesional con respecto a esto. Y aquí quizá una imagen que dibuja una pista de tartán, ¿bien? Y algunos implementos que con nosotros conocemos bastante bien. Y simplemente invitar, a propósito del pensamiento con el que comienza José Martí, la elegía de nuestra América, dice él, comienza diciendo este texto, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. A propósito del subtítulo de la Semana de Educación Física, dice desde una mirada integral, yo creo que es una invitación quizá a que pudiésemos pensar, a que podamos pensar en, en que el mundo entero no cabe en una pista de tartán, en un gimnasio, en, en una instalación deportiva, ¿ya? Y que probablemente tenga que ver mucho más con otras cosas que con aquello a lo que generalmente lo estamos asociando. Entonces, bueno, a propósito de eso, simplemente hacer algunas preguntas que para mí son excusas simplemente para conversar, ¿no? ¿Por qué investigar? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Desde dónde? ¿Con quiénes y con qué? Considerando que en realidad ya me quedan 10 minutos, ¿no? Voy a intentar hacerlo un poco más rápido, pero simplemente, insisto, con una perspectiva más reflexiva. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos por qué investigar en educación física, primero tendríamos que decir que se trata de un área didáctica y que constituye bien un cuerpo curricular. O sea, forma parte de la arquitectura curricular y no es solamente en Argentina, en todos los países que, que que tienen un sistema educativo formalizado, ¿no? Que obviamente estamos hablando de la gran generalidad. En segundo término, el mundo y la vida no se detienen y eso implica, por supuesto, que la educación tampoco. Y esto infiere o nos permite inferir que también hay compromisos asociados al campo en el que nos estamos de alguna forma eh, desarrollando, en el que también hay que asumir, porque tampoco se detiene el, el proceso, el avance no se detiene. Tercero, porque en el marco disciplinar y en su desarrollo se genera un conjunto de saberes, de prácticas, de valores que de alguna forma van generando, insisto, y van catalizando nuevos procesos. ¿Ok? Otro elemento, porque nos parece que una necesidad formativa, no solamente del estudiante en función del desarrollo de una malla curricular, sino por una necesidad formativa particular, propia, personal. Otro elemento, porque la evidencia científica es fundamental. Si bien es cierto, las políticas públicas consideran también el modelo basado de política basado en evidencia, obviamente se entiende que no es el único elemento, pero sin la evidencia científica sería muy complejo.
Y obviamente que tiene que ver con el desempeño profesional, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos en el desempeño profesional tienen que ver con procesos de investigación, aunque no le demos ese nombre o aunque incluso muchas de las cosas que hagamos las pasamos desapercibidas y no las empleamos, no las configuramos con propósitos investigativos. Eso no quiere decir que no tengan esa naturaleza. Por último, pero no por ello menos importante, porque yo creo que nos explota la mente, nos abre la mente, nos abre las perspectivas, nos dibuja un mundo distinto, nos genera un mundo lleno de posibilidades que probablemente no advertimos si no investigamos, ¿ya? Y creo que en el ámbito de la educación física eso es particular. ¿Para qué? Bueno, para mantenernos vigentes en torno a un campo que, como hemos dicho anteriormente, no se detiene, avanza. Otro elemento, porque es necesario formar a la ciudadanía en el marco de las nuevas emergencias sociales, culturales, políticas, económicas, el marco de las tensiones que son naturales del día a día y la cotidianidad. Otro elemento, porque nos permite generar conocimiento, no solamente para mí, no solamente para mis estudiantes, sino también para una comunidad. Y no me refiero a una comunidad científica, una sociedad del conocimiento, sino que me refiero a una comunidad global. Otro elemento que ya lo veíamos asociado al tema de la evidencia porque permite, apoya la toma de decisiones que seguramente vamos a tener en el aula o en cualquier espacio de aprendizaje. Porque también nos permite advertir las tensiones ético-políticas que existen en el campo, que son emergentes, que están ahí. Nos permite advertir también cuáles son los prejuicios y los mitos que existen en el campo profesional que se difunden por diferentes medios, por diferentes canales y en el que nosotros podemos generar también y tener un rol importante. Por último, porque de alguna manera también nos permite aventurarnos y aperturarnos en el diálogo interdisciplinar en el marco de lo que el subtítulo de esta semana de Educación Física plantea, es decir, desde una mirada integral. Ahora bien, ¿sobre qué investigar? Bueno, aquí hay muchísimas cosas que nosotros pudiésemos comentar, pero simplemente quiero destacar un elemento, ¿no? Eh, bueno, nosotros tenemos un conjunto de saberes que no son un acumulado histórico em, con caducidad, ¿no? Es que el tema es que son un acumulado histórico, pero que al mismo tiempo va alimentándose, va generando, como decíamos hace algún momento atrás, nuevas emergencias. Esto también implica y se entrelaza, se bifurca con un conjunto de prácticas que hemos conocido, que estamos conociendo, pero que seguramente van a seguir naciendo, van a seguir generándose en lo sucesivo y en los próximos años. Entonces, sobre ese sentido, hay mucho sobre lo cual nosotros podemos investigar. A propósito de ello, porque en el marco de la compartencia, en el contexto de lo que ocurre en la clase de educación física, también emergen sistemas de relaciones y sobre las cuales también es necesario y funcional que nosotros investiguemos. Hay un conjunto de valores que se permean, que se difunden, que se proyectan, que se desarrollan, que se constituyen, se reconstituyen a propósito de lo que ocurre en los contextos de la educación física. Entonces, todos estos elementos son fundamentales y son tema de interés para investigar en el ámbito de la educación física. Marcos regulatorios, políticas públicas, creencias, percepciones, tradiciones, entre otros casos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que lo principal es, como decía algún amigo, estando ahí en la jugada, ¿no? In situ. Por eso decimos que quizá lo mejor es hacerlo en situación de contexto. eh, Decimos en Venezuela, batiendo el cobre, picando la piedra, estando en el lugar, con la gente, participando con ellos. Bien, entonces en situación de contexto nos parece que es ideal. Ello no quiere decir y no borra, por supuesto, otros marcos contextualizados. Otro elemento que nos parece interesante, y lo decía hace algún rato Pedro, ¿no? Pensar en la multiplicidad de los abordajes desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista también praxeológico, por supuesto, y obviamente desde el punto de vista metodológico, esa riqueza entendiendo que bien sea desde un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo o la mixtura, siempre nos va a permitir acercarnos un poco más al contexto, a la realidad, sin que necesariamente esto sea una fotografía. Bien, importante considerar que los ejercicios de investigación
deben ser democráticos y al mismo tiempo deben ser democratizantes. Y por último, considerar en el marco hacer investigación en educación física desde el trabajo colaborativo y desde el ejercicio interdisciplinario va a enriquecer, por supuesto, las propuestas y los resultados. Si nos preguntamos cuándo investigar, bueno, aquel que está haciendo una carrera, una licenciatura, bueno, hágalo ahora, ¿no? Después, en el sentido de que usted va a desempeñarse como profesional en el campo, pero la invitación es a que no se constituya única y exclusivamente como una tarea, como un checklist, como un paso más que dar. No, es que se convierta en un ejercicio natural en el marco del desarrollo y el desempeño profesional de cada docente en el ámbito de la educación física. ¿Dónde? Múltiples espacios en el aula, en el patio, en la cancha, espacios comunes que están destinados a la práctica de la actividad física, el ejercicio físico, el juego, el ocio, la recreación, en espacios comunitarios. Y cuando decimos espacios comunitarios no nos estamos refiriendo únicamente a la casa, sino a los nexos relacionales que se generan entre los distintos grupos y en las distintas instituciones, en las distintas comunidades, por supuesto, en las familias, etcétera. Y obviamente queremos decir que esto tiene que ver con cualquier espacio, cualquier lugar que favorezca la oportunidad y la emergencia de investigar. Si nosotros nos preguntamos desde dónde investigar, bueno, necesariamente tenemos que partir de allí, ¿sí? Desde aquello que puede resultar ser una carencia, desde aquello que puede resultar la constitución de un dilema, de una tensión, de un problema en particular, de una necesidad, de una falencia. Otro caso, en el marco de las posibilidades, ¿no? No pensemos única y exclusivamente en el marco de la necesidad, sino también en el marco de la proyección de lo posible. Hacia dónde poder construir algo sobre la emergencia, pero también sobre la contingencia. Sobre los marcos referenciales en el campo disciplinar. También sobre las tendencias que se vienen generando, insisto, no solo desde el conjunto de saberes, sino también desde el ámbito de la práctica, eh, desde el ámbito valórico, desde el ámbito sistémico, en todo sentido, desde los posicionamientos propios, desde los intereses también que usted puede compartir en un marco, una comunidad docente, ¿sí? Desde los mismos lugares, desde las preocupaciones, y yo diría incluso desde los temas que tradicionalmente son invisibilizados en el campo de la educación física, y voy a utilizar una palabra que hace rato decía Luciano, aquello que es tabú. ¿Con quiénes? Bueno, pudiésemos decir que con las y los estudiantes, con otras y otros colegas. Y cuando decimos con otras y otros colegas, no me estoy refiriendo única y exclusivamente a otros docentes de educación física, no, estamos abriendo también mucho más el paraguas en este sentido, abrirnos, generar apertura en el marco de procesos interdisciplinarios, con la comunidad, con las instituciones, con los movimientos sociales, con colectivos profesionales, con organismos y por supuesto también con sociedades del conocimiento. ¿Con qué? Y con esto vamos terminando. Mire, yo diría, y aquí ustedes verán que la mitad de esto es bastante subjetivo, ¿no? Pero yo diría que con ganas de cambiar el mundo, con ganas de comerse el mundo, con ganas de transformar las condiciones culturales, sociales, políticas, económicas en las que nos encontramos y en las que se encuentran aquellos con quienes nosotros nos relacionamos con mucho esfuerzo sostenido, porque quien hace investigación eh, pudiese pensar en aquel mito griego de aquel hombre Sísifo, ¿no? Rodando la piedra hacia arriba. No, no. Se trata de una carrera, digo yo, no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia en realidad. Con mucha resiliencia, ¿sí? Con mucha resistencia, con mucha capacidad para soportar los embates del tiempo y las rigurosidades institucionales, con mucha esperanza, con tiempo. Y con esto decimos, bueno, con tiempo y no me refiero solo a los tiempos institucionales, ¿no? Con redes, insisto, trabajo colaborativo, mirándonos en las experiencias de otros también. Por supuesto, con recursos a propósito de fondos institucionales, estatales, privados, patrocinios, con los que nosotros podamos proyectar los ejercicios de investigación. Considerando que se trata de un conversatorio, en realidad lo que hemos querido no es más que ser una elegía de la pregunta en el marco de lo que podemos hacer en la investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alixon. Eh,
antes de iniciar el espacio de intercambio, de preguntas, de comentarios, que puede ser por chat o podemos habilitar el micrófono, agradecerle a los tres. Me parece que cada uno ha podido ahí, sobre todo, que no es poco, yo diría que es mucho, y más en estos tiempos, contagiar, apasionar sobre, eh, creo que un aspecto, un enfoque, una mirada, una parte de la práctica en educación física que aún tiene todo ese campo por transitar. Entonces, no, ustedes nos han abonado con su mirada, el lente que Valeria traía, la mirada por ahí de recorrido metodológico que Pedro nos contagió, esta dimensión política, y hablo no de la partidaria, sino de la política de esa idea de lo común, de la construcción, que Alixon también nos ha traído. Eh, Creo que hay un bagaje maravilloso. Pienso, diría Víctor Pavi, en esa, necesito esa digestión cognitiva de lo que nos han compartido. Habilitamos preguntas, comentarios, dudas, aportes que quienes nos acompañen puedan hacer, chat o micrófono. Eh, Bienvenido sea. Luciano, yo más que nada felicitarlos a los tres. La verdad, muy buenos los aportes que dieron y la mirada del profe Alixon me encantó. A mí me pasa lo mismo siempre en las tesis de la licenciatura, que es como un sufrimiento para los alumnos. Y me parece que esa investigación que hizo el profe debe ser en total igualdad con el resto de las licenciaturas que tenemos acá, mira. Bueno, me han dado un muy buen aporte, una muy buena mirada, felicitarlos y agradecerlos por estar aquí hoy presente. Ay, me están llamando, perdón. Les leo en el chat, Rosario Sánchez, hola Ro, colega y amiga. Buenas a todos, buenísimos los aportes de todos, gracias. Va una pregunta para el profesor Reyes. Quería consultarle si podría compartir el nombre de la revista en la que se publicó su trabajo, ya que, o en la que se va a publicar, me imagino, la colombiana, ya que quería saber si se considera que esa revista podría ser adecuada para una investigación que estoy realizando sobre las culturas políticas y prácticas de docente de educación física con estudiantes con TEA en instituciones privadas de Salta Capital. Cerró, si querés clarificar o querés habilitar el micrófono, si no, bueno, Alixo. Eh, ¿Comento o ella dice, perdón que no puedo estar? Ah, ya, listo. Bueno, como decíamos, es un trabajo que fue aceptado en la revista Colombiana de Educación, es una revista cuyo eje tiene que ver con la educación, ¿sí? Así que creo que el tema que estás comentando viene muy a propósito de esa revista. No solamente por la línea temática, por la línea editorial de la revista. Es una revista muy prestigiosa. Bueno, está también indexada en la base de datos de Scopus, así que tiene muy buen nivel. Así que nada, te diría, anímate, presenta, mira los criterios editoriales de la revista y prepara tu trabajo y postúlalo. Así que seguramente podamos verlo luego allí publicado. En el caso del trabajo, decíamos, bueno, esa se va a publicar en el primer número del año 2026, ¿sí? Así que ojalá puedan, en el caso que alguien siente interés, pueda darle una mirada a ese trabajo. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, aporte? Habilito también. Ah, bueno, ahí Ro está comentando también sobre las revistas. No sé, Vale, Pedro, Alison, si entre ustedes también quieren hacer algún comentario, aporte, mirada. Tenemos todavía unos minutitos. No, yo cuando escuchaba a Alixon sobre lo que
tu consulta sobre, bueno, de ponerse como en este ejercicio, ¿no? De decir, bueno, si podría trabajar de la investigación, si podría hacer un campo, una salida. em, yo, en términos del seminario, que es un seminario del profesorado de prácticas de investigación, siempre trato de mostrar la práctica de investigación y les hago ponerse en ese ejercicio. Digo, bueno. ¿Se podría trabajar de esto? Sí. O sea, no está siendo pensado quizás a veces en la formación y sobre todo en educación física es todavía un campo muy en construcción, ¿no? Quizás mi vínculo siempre o ha sido más en relación al CONICET y si me pongo a pensar cuántos profesores de educación física, al menos con título de base de grado de educación física, han transitado esos caminos son muy pocos, ¿no? Porque no siempre ha estado más vinculado a la práctica de enseñanza o a la práctica de gestión y no a la práctica de investigación, ¿no? En ese sentido. Y les cuesta mucho a veces ponerse que podrían hacer eso también, ¿no? Hacerlo en términos de a veces de también como una posibilidad, ¿no? En el caso de no sé, en el equipo tengo muchos, o sea, becarios que trabajan, o sea, todo lo que tiene la beca, ¿eh? O vos a sacar eso, pero bueno, que reciben un monto por hacer esto, eh, pero también cuando lo pongo en situación, la mayoría lo ve muy lejano, ¿no? Porque bueno, la formación no está pensada ahí y tampoco ni si uno se podría dedicar, pero también no está pensada en términos, bueno, qué bueno sería en esa situación de enseñanza que estoy haciendo este ejercicio que también voy reviendo las prácticas, ¿no? En ese ida y vuelta en términos de enseñanza también, ¿no? Porque cuando está acompañado de una investigación, es como también una veces no da las cuestiones tan resueltas. Y bueno, esto es lo que estamos viendo y pasó un tiempo, bueno, esto ahora tiene otra pregunta, ¿no? En términos de enseñanza es muy rico pensarlo, ¿no? Esa articulación, porque hace que la enseñanza uno no sea que venga a dar un modelo, una receta, sino es algo que todo el tiempo se va como alimentando, ¿no? En ese sentido. Sí, gracias por tu comentario, Valeria. Claro, yo creo que la invitación da para muchas cosas en realidad, da para muchas cosas. Yo pienso, y por eso lo decíamos un poco en la presentación, yo pienso en el estudiante que está de alguna manera, uno terminando la licenciatura. ¿Ya? O que tiene, mira el tema de la tesis, la investigación con la cual cierra el ejercicio y claro, lo miran cuesta arriba, mira, pero qué cosa tan complicada, que es el tema de las técnicas, los instrumentos, las validaciones, toda esta cosa. Me gusta siempre pensarlo y como se lo digo a los estudiantes en la universidad, mire, el tema es que nosotros en algún momento, cuando perdemos la inocencia, ¿no? Desde la infancia, vamos perdiendo también la curiosidad, ¿no? Y prácticamente las niñas, los niños aprenden bajo la lógica investigativa, ¿sí? Nada de validación de instrumentos, nada de Sampieri, nada de Clark y Brown, nada de esto, nada de Flick, nada de esto. Comienzan a propósito de la pregunta, comienzan a propósito del cuestionar lo que hacen, lo que ven, lo que escuchan, las relaciones sobre las que tejen su cotidianidad, etcétera. Entonces, de alguna manera, puede ser que también nosotros como universidad, de alguna forma, hemos complejizado esto y hemos montado un armatoste, digo yo, que de alguna manera también prefigura y prejuicia el ejercicio de investigación por una parte. Segundo, la invitación también queríamos montarla sobre la idea de lo que tú decías al final, ¿no? ¿Cómo puedo casar esto con lo que hago todos los días, con la enseñanza, con los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo vivifico mi práctica pedagógica todos los días? No necesariamente porque esto tenga que ver con una dedicación profesional en el marco de la investigación, sino cómo vivifico mi práctica cotidiana. Bueno, insisto,
en el marco de la relación y en el marco de lo que estamos haciendo todos los días. Entonces vamos recogiendo información, vamos recogiendo datos y eso yo creo que es algo que, insisto, creo que es algo sobre lo cual tenemos que hacernos cargo en las universidades. Yo creo que es algo sobre lo cual tenemos que hacer, ¿ya? Y es prácticamente eso, por eso le decíamos, hay tantas posibilidades. Muchas de las cosas que hacemos son insumos para hacer investigación en el marco del desempeño profesional. Pero, insisto, como institución hemos enseñado que es una vestimenta de la investigación de la cual es muy complejo, insisto, del cual es muy complejo sacar luego el prejuicio y el mito sobre el cual de alguna manera eh, se tramita el estudiante en su carrera profesional. Así que es eso, una invitación y ojalá podamos seguir en este marco de preguntas, de respuestas, de cosas. Yo aprovecho para agregar ahí un aporte relacionado a lo que mencionó Valeria. Me parece interesante que el estudiante, sobre todo de educación física, aprenda desde la práctica misma, casualmente porque tiene esa matiz convergente muy activamente y no suele estar preparado y tampoco está la estructura preparada para llevarlos a un aspecto tan metódico y tan exigente como quizás lo es CONICET. Se los dice alguien que está también en las instancias de becas doctorales CONICET, en el cual no todos llegan, y eso creo que fue muy valioso que hayas mencionado, Valeria, son muy pocos los que se predisponen en nuestra disciplina a proyectarse en este aspecto, pero también considero, viendo la parte internacional, como otros jóvenes graduados también llegan a investigar por su cuenta propia y ahí es donde tomo de eje que la estructura, quizás institucional, es como que los apoya, los aboga a que realicen más allá de las materias prácticas propias de investigación y me parece que eso es algo que podríamos ir también trabajando a medida que nos apoyen ciertas mismas condiciones. Mm, Y por ende, también creo que hoy haciendo la invitación, como mencionó Alexson, es bastante motivante, sobre todo si ellos ven cómo eso lo pueden usar en el día a día, cómo incluso desde el alumno de grado, que pueda haber un espacio, un área institucional donde puedan abordar sus prácticas de una manera más académica o teorizante, también los vincula a poder proyectarse a posteriori. La participación de seminarios, de congresos, o que ellos mismos sean el objeto pertinente de la creación de sus propias jornadas, también le daría otro ímpetu, que eso es algo que estamos tratando de trabajar y que doy con la realidad que describen ambos en estos jóvenes alumnos. Creo que uno debe seguir poniendo este granito de arena, debe seguir tratando de proyectar acciones, seguir motivando, seguir invitando y a la par ir contagiando, no solamente alumnos, sino a colegas que también puedan ir participando el día a día y así crecer la comunidad y llevarlos a diversas instancias donde cada uno podría ser más fuerte, quizás algunos desde un ámbito académico más científico y otros quizás desde la divulgación científica, quizás no tan exigente. Bueno, esa era mi opinión. sí. No sé si puedo sumar algo que pensaba y mientras Pedro hablaba. Digo, hay muchos debates en relación a los planes de estudio, educación física y demás. Bueno, y hay muchas experiencias de lo que se llaman los semilleros de investigación, que en muchas instituciones se están institucionalizando esos semilleros de investigación y que pasar por ciertas cocinas, le digo yo, ¿no? Hace que después esas tesis, que acá lo nombraron varias veces, la tesis termina siendo un problema, que a esa tesis se llegue de otra manera, ¿no? Porque me parece que
que esos espacios que brindan a veces la cocina de, bueno, cómo se buscaron esos textos, cómo se presenta ese estado de la cuestión. Esa cocina que a veces uno la puede leer, ¿no? La puede ver teóricamente, cómo se fue construyendo, a veces, esto que vos decís, bueno, participar de una jornada, bueno, armar un escrito, algo corto, que no tenga una extensión, pero bueno, ¿cómo se armó eso? Porque uno después lo que ve es el artículo terminado, ¿no? Y bueno, hay un montón de experiencias de semilleros. Pensar que eso también es parte de esa formación y eso también hace un nexo a que después esas tesis se lleguen de otra manera, ¿no? Porque también hay muchos debates que eso también, como no es parte, ¿no? Bueno, después la tesis aparece como ahí aislada a veces, bueno, que eso sea parte de la formación, así como hay prácticas en las escuelas, así ahora aparece todo el debate, bueno, si tiene que ser solo la escuela, pueden ser otros lugares. Sí, pueden ser otros lugares, pueden ser investigación, bueno, todo lo que sería, ¿qué sería hacer experiencia en la práctica, ¿no? Pensando por la mayoría tienen la escuela y queda más acortada la escuela, sobre todo el profesorado. Bueno, ¿qué sería hacer también? Porque si hay que pensar en, bueno, introducir a la investigación, bueno, también podría ser transitarla en un semillero, con experiencias, a veces que tiene que ver de cómo se tamizó el resultado de una técnica, de cómo se armó un texto y nada, me parece que empezar a pensar esos espacios también hace que después fluyan otras cosas, ¿no? En términos que esas tesinas a veces no queden solo en quien las arma y con un diálogo con un director o directora, sino que esa cocina pueda estar ahí presente. Nada, Bueno, eso. este año la universidad creó estos semilleros. Para el año que viene van a acrecentar un poco más el aumento de la cantidad de alumnos a los semilleros de investigación del Consejo de Investigación de la Universidad Católica de Salta, pero no es tan mal la idea de hacerlo por cada unidad académica o incluso parte de esa unidad académica a la par de un consejo que propicia la investigación. Así que es muy buena muy bueno el aporte. Bueno, estimadas, estimados, les quiero agradecer. Estamos culminando en horario. Seguramente, y ojalá sea así, aparezcan preguntas, comentarios posterior que nosotros circulemos este material. Un poco nuestra intención de esta primera semana de educación física tenía que ver con la pregunta, ¿no? La pregunta de un saber humanizante, la idea de la mirada integral, creemos, ¿no? En esa aportación de ecología de saberes que nos posibiliten revisarnos constantemente en nuestra práctica, en nuestras miradas, en nuestros sentires, y que mejor para iniciar esta semana a tres exponentes que nos han traído su aporte, su trayecto, su mirada y sobre todo que han podido también intercambiar y generar una convergencia, una juxtaposición para seguir ahí semillando posibilidades diferentes y distintas para que investigar sea también parte y arte del camino profesionalizante en educación física, entendiendo que dialoga o debería, y ojalá que así sea, dialogar con otros saberes, con otras profesiones, ¿no? Y que no solamente también sea un punto, un mojón en una culminación en una acreditación, sino que también pueda ser parte de trayectos y de recorridos. Y para eso, que la universidad apueste, como lo trae Pedro, como sé que ustedes están en grupos de investigación, la idea de la compartir en redes, la idea de buscar financiamiento también, es fundamental eso, hay avances, pero necesitamos más. Así que agradecerle a los estudiantes de profesorado, de licenciatura, docentes, parte del equipo, la unidad académica que nos acompañan. Mañana tenemos el segundo webinar internacional de educación física, alcance y desafíos en la actualidad con el doctor Albert Batalla Flores de la Universidad de Barcelona y con el doctor Sergio Toro de la Universidad de Chile, ambos dialogando también, compartiendo y abriendo a preguntas e intercambio. Muchísimas gracias
y ojalá prontamente volvamos a compartir estos espacios y, ¿por qué no?, también invitando a estudiantes o a compartir también sus recorridos y miradas. Palabras finales de ustedes para que puedan cerrar, Vale, Pedro y Alixon, y muchísimas gracias. No, creo que acá quedó como una invitación a que el espacio de la investigación se pueda transitar mientras uno se está en etapa de formación de grado. Me parece que un poco queda eso en agenda, cómo pensarlo, articularlo, ¿no? Pensándolo como también como una práctica que puede ir dialogando con las cuestiones de enseñanza, de gestión, etcétera. Nada, me parece que queda eso como en agenda para pensar, ¿no? Bien, sigan su pasión y por todo lo que se, se piensa, se crea, también anhelen con mucha dedicación lo que están haciendo y siempre con el fin profesional. La investigación está no solamente en el camino final, sino en todo momento que se busca indagar algo. Así que éxitos y gracias a todos los ponentes por conocerlos y espero en otro momento también seguir vinculados con ustedes, escribirles. Creo que esta será un pronto inicio y gracias Luciano nuevamente. Saludos a todos. De parte igual agradecer una vez más a la universidad y especialmente a Luciano por la invitación, a Valeria, a Pedro por el intercambio y especialmente también, por supuesto, a los estudiantes quienes estuvieron allí del otro lado de la pantalla también atentos, en la escucha. La idea es que estos ejercicios sirvan para seguir trabajando de manera colaborativa. Un abrazo desde Chile. Muchísimas gracias. Chau, chau. Muchísimas No, gracias. gracias, Un chao. placer. Muchas gracias.